Bueno, bienvenidos una vez más a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy tenemos el honor de que nos visite Manuel Carballal, autor de La vida secreta de Carlos Castaneda y de muchos libros más. Gracias por estar aquí, Manuel. No, no, al contrario, gracias por la invitación a un lugar tan relevante como la taberna de Rudolf Steiner. Tan O sea, relevante. me siento un poco antroposófico en este momento. No, ¿sabes lo que pasa? Bueno, a ver, sin llegar a tu nivel, dentro de la antroposofía, yo estoy haciendo un poco el papel que tú has hecho dentro del castanedismo, dentro de Carlos Castaneda. Qué bueno. Eh, Aunque bueno, creo que Rudolf Steiner no ha llegado a los niveles de destrucción de Carlos Castaneda. Nadie ha llegado a esos niveles, me parece a mí, porque además Castaneda sigue vivo. Sigue vivo a través de sus imitadores. Y siguen ocurriendo cosas, fíjate la serie que se acaba de estrenar Mm. en Disney hace poco, ¿no? Sobre el caso de Patricia Aguilar. Ese es un buen ejemplo de cómo la obra de Castaneda sigue viva a través de Sí. sus imitadores. Y mira, si te parece, bueno, a ver, hay muchas entrevistas tuyas por YouTube acerca de la segunda parte del libro, ¿no? Que es donde hablas un poco de lo que rodea el mito de Castaneda, ¿no? De todos los desastres que hizo. Irán saliendo algunos, pero a mí me gustaría que te atrevieses, a ver si somos capaces, de desmontar el sistema de conocimiento de Carlos Castaneda. Es decir, en la primera parte de tu libro tú hablas de Castaneda como el profeta, ¿no? Vas analizando cada libro, los conceptos Sí. básicos de cada libro. Esa parte se ha tocado mucho menos en otras entrevistas. Y no sé, ¿a ti qué te parece que intentemos desmontar este sistema desde dentro? No, muy bien, porque es lo que yo he pretendido hacer, porque yo comprendo que para las personas que han hipotecado toda su vida en una creencia, que han apostado por ella, que han elegido creer y ser consecuentes con esa creencia, que de repente venga un gallego tocapelotas a decir, oye, mira, que es que has perdido toda tu vida, que has estado perdiendo el tiempo, que esto no existe, esto no es real. Claro, eso es terrible, ¿no? Es muy duro, yo lo sé porque también fui creyente. Ese momento en que se abre el vacío bajo tus pies y caes por un túnel muy oscuro pensando, bueno, ¿y qué he hecho con mi vida todos estos años? Ya, ya. Entonces hay que ser muy impecable, como diría el Nahual, en el tratamiento de esa información y yo lo que he intentado es ir precisamente explicando de dónde viene cada cosa, primero haciendo una autopsia a cada uno de los libros, uno por Sí, uno, una muy buena para, autopsia, una muy buena autopsia. Has dado con los conceptos básicos y fundamentales. Y sí. claro, porque para entender después todo lo que ocurrió, hay que comprender por qué cómo justificaba él cada una de las cosas, ¿no? De las decisiones que tomaba y que nos hacía tomar a los seguidores. Entonces, es bueno ver de dónde viene cada una de esas ideas, cada uno de esos conceptos, para desmitificarlos, para ver que no se le ocurrieron a él, que eso ya estaba ahí mucho antes. Sí, bueno, acabas de hablar antes de que las personas que de repente leen tu libro, ¿no? Y son seguidores de Castaneda y del sistema de Carlos Castaneda, es como si se les abriese un vacío, ¿no? Eso me recuerda al salto al vacío de Carlos Castaneda en Viaje a Islán, ¿verdad? Y Claro. bueno, en tu libro y en un libro de Amy Wallace, Castaneda le dice a Amy Wallace que sus libros se tienen que leer como metáforas. Tú realmente, bueno, tú que estuviste dentro del grupo de Carlos Castaneda, ese es el mensaje que os transmitía él a vosotros, que No, su no, mensaje para fundamental. nada, en No, absoluto. vale, No, vale. no, 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 para nada, para nada. Lo que ocurre es que Castaneda mentía más que hablaba y además lo paradójico es que nosotros lo asumíamos como un acto brujo. Y de hecho, alguna vez que yo lo comentaba con algún compañero, con alguna compañera, oye, pero si aquí está diciendo blanco y en la reunión anterior dijo negro, dice, claro, eso es un acto de brujería. ¿Quién eres tú para que el nahual te diga la verdad? O sea, flipa con el argumento, ¿no? O sea, es como alucinante. O sea, en un momento determinado él dice, no, yo nací en Italia y tal, y en otra reunión dice, no, yo nací en Brasil. A ver, no puedes nacer en dos sitios a la vez. Supuesto. Que en realidad no había nacido ninguno de los dos, ni en Brasil ni en Italia. Había nacido en Perú. En Perú. Pero te soltaba esto y luego ya tú en tu paja mental decías, no, claro, es que esto es una metáfora de lo que él quiere decir que nació en Brasil, pero que tiene una ascendencia europea, porque esto él lo decía mucho, que tendría ascendencia europea porque pensaba que eso le daba más credibilidad, ¿no? Él Ujú. siempre tuvo un gran complejo por su aspecto físico,
por dos situaciones muy traumáticas que pasó precisamente a causa de su aspecto físico. Ujú. Entonces, a mí me hacía mucha gracia cuando en entrevistas, en algunas de sus charlas, decía, nosotros los europeos, ¿desde cuándo Cajamarca está en Europa? O sea, pero, así que no, él cuando descubrió el poder con mayúsculas, y ahí hay una anécdota que a mí me parece maravillosa, cuando él se inventa lo del doble, Ujú. que ya puede hacer lo que le dé la gana, él podía cruzarse contigo por la calle, soltarte una hostia con toda la mano abierta, y cuando tú le reprochases, oiga, Nahual, que usted el otro día me partió la cara de un... Yo no, 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 eso fue mi doble, eso sería mi doble. Y como esto también colaba, como colaba todo lo que decía, daba igual. Claro, tú imagínate el poder inmenso que te da eso. Puedes Sí, mentir, puedes engañar, puedes hacer lo que te dé la gana, porque son actos brujos y como tú no tienes nivel, tú no lo puedes entender. Esto ya, está ya. por encima de tu capacidad de comprensión. Tú has hecho un libro sobre sectas y bueno, estos actos brujos a mí me suenan mucho a la famosa disonancia cognitiva que se utiliza en Claro, todas las sectas. ¿Puedes claro. explicarnos un poco qué es eso De y qué hecho, consigue en la mente de quien la sufre? esto es que lo inventó Castaneda, como casi todo lo inventó Castaneda. Si es que lo paradójico es que todavía hoy utilizamos un montón de conceptos en el mundo del misterio y de las anomalías que vienen de él, que son cosas que él creó, porque otra cosa no se podrá decir de Carlos Castaneda, pero era un genio de la palabra. Sí, por Yo, supuesto. yo digo que pintaba con palabras, que era un pintor de palabras, porque estamos hablando, cuando él comienza a escribir, de los años 60, no había Internet, no había Wikipedia, no había Google, no había ordenadores. Él tenía en su pequeño apartamento en Los Ángeles una gran biblioteca, escribía a máquina. O sea, no es eso. En tu libro dices que tenía muchos libros de hipnosis Sí, sí, y a sí. veces el otro día releyendo los libros de Castaneda tenía la sensación de que en el fondo la manera en que describe, por ejemplo, en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Lo de buscar el sitio, no sé, por un momento me di cuenta, por fin me di cuenta, ¿no? De que realmente sus libros funcionan como una especie de máquina de inducción, ¿no? De hipnosis, donde te va colocando en los sitios y llega un punto en que ¡bumba! Entras. Sí, sí, total, total. Eso se descubrió cuando él fallece y se accede a su casa y a sus cosas. Y fue una sorpresa la biblioteca que tenía. Pero decía esto porque él preparaba mucho sus libros, por lo menos los primeros. Luego ya, como ya se dio cuenta de que dijese lo que dijese, vendía igual. Luego ya, al final, los últimos libros son un truño, son una castaña, no tienen nada Sí, que ver con los primeros. Pero los primeros cuatro, cinco, seis libros, en mi opinión, son auténticas obras de arte. Por eso totalmente. vendió millones de ejemplares en todo el mundo. Se siguen vendiendo millones de ejemplares en todo el mundo. Inspira películas, inspira series de televisión. No somos conscientes de hasta qué punto estamos influidos por la obra de Castaneda. Yo el otro día lo discutía con un buen amigo que es director de cine, Rodrigo Cortés, uno de los directores de cine más importantes de España, y su penúltimo libro está inspirado en buena medida en la obra de Castaneda. Caray. Claro, y él conoce mi libro, él leyó La vida secreta de Carlos Castaneda y me decía, no, si tiene razón Manuel, si esto será mentira, pero es que es tan inspirador, Ya. te sugiere tantas cosas a alguien creativo como un escritor o como un director de cine. Claro, esas fábulas de Castaneda son maravillosas como fuente de inspiración, aunque sean falsas, ¿no? Ya, Pero igual ya. que el Quijote, igual que leerte el Quijote o leerte Harry Potter o leerte Sherlock Holmes. No Y es real. tú como teólogo, ¿descubres algún tipo de punto de vicio en el sistema? Lo digo, estás hablando de tu amigo, ¿no? Sí es un sistema muy atrayente, pero ¿cuál es el punto negro? Es decir, ¿qué podemos encontrar en el sistema, ¿no? Para evitar que cualquier imitador de Carlos Castaneda, anterior o posterior, porque claro, tú dices que Castaneda fue el primero. No, no sé si son de la misma época, creo que es un poco anterior, no, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero Chogyal Trumpa, es decir, ha habido, es como una especie de arquetipo, esto que tú cuentas en tu libro, ¿no? Que sí, en este caso lo reproduce Carlos Castaneda, pero que de alguna manera, pues, otros muchísimos, antes y después, pues parece que a la hora de transmitir el conocimiento, ¿no? O la otra realidad, o como quieras llamarle,
pues acaban cayendo siempre en los mismos errores, ¿no? Y yo tengo la sensación de que hay algo vicioso o viciado en el sistema y me gustaría que tú fueras capaz de decirme. Es que en realidad siempre funciona igual. Castaneda fundó una religión. Él es el Mesías, es el profeta de un movimiento religioso, el neonahualismo tolteca. Ujú. Esto es Jesucristo. O sea, para sus seguidores, Carlos Castaneda es una especie de encarnación de Jesucristo, no el Jesucristo judío, obviamente, sino un profeta, el líder, el Mesías de un movimiento religioso que nos ofrecía digamos que una teología muy diferente a la de las otras religiones, porque Castaneda lo que nos proponía, o sea, Castaneda nos presenta una religión en la que no existe el más allá, no hay salvación posible. Ajá, muy Da bien. igual que tú seas bueno, que seas malo, da igual. Tú cuando mueras va a venir el espíritu del águila y va a comerse tu Muy conciencia. bien, solo una Y tú cosilla, solo una cosilla para ir poco a poco puntualizando. Y ahí, de alguna manera, pues hace eco de Heidegger y del ser para la muerte de Heidegger. No, lo digo porque él ha sido capaz de hilar muy bien cosas de la filosofía occidental y darles como, pintarlas con palabras, ¿no? Y darles exacto. eso. Con lo cual, no hay salida. Nos vamos a la muerte, ¿no? Y ahí aparece Castaneda. Muy bien. Claro, y entonces la única manera, igual que el versículo bíblico dice, que dicen que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí, pues Castaneda te decía, nadie se puede salvar de la muerte si no es a través de mí, si no es a través de las técnicas del nahualismo tolteca, Caray. que lo que implican no es que te reencarnes, no es que vayas al cielo a tocar el arpa, no, no, significa que escapas del águila, como decía él, con zapatos y todo, o sea, con tu cuerpo físico. ¿Y qué es Con el tu águila? cuerpo. Para la gente. ¿O qué es para ti el águila? ¿Qué es para ti el águila? Para mí el águila es una tomadura de pelo, básicamente. Pero en aquel momento, cuando tú estás metido dentro y no tienes muchas más referencias, el águila en el fondo, es una idea que también existe en el budismo. En el budismo tú vas pasando distintas encarnaciones hasta que tu conciencia evoluciona a través de la rueda de Sansara, de vida en vida, y Ujú. llega un momento, y esto es lo paradójico, en que te conviertes en un punto de luz azul en una esfera de humo azul. O sea, tu Caray. conciencia se diluye en la nada. Coño, Ujú. pues para eso es como que decir que no hay nada después de la muerte, Pues porque sí, solo somos nuestra conciencia. sí, No somos nada más que eso, si nuestra conciencia, si perdemos la conciencia de quiénes somos y quiénes hemos sido, hemos desaparecido. sí. Entonces, el águila tenía ese papel. Al devorar tu conciencia, te convertía en nada, desaparecías, dejabas de existir, dejabas de ser consciente de ti mismo, con lo cual era el gran terror, ¿no? Era la amenaza inminente de dejar de existir y solo nos podíamos salvar, solo podíamos mantener nuestra conciencia a través del nahual, que lideraba a los guerreros, porque nosotros éramos guerreros. Y toda esta fraseología en la que él mezclaba de una forma magistral tradiciones de Oriente y de Occidente, ese concepto de que nosotros como guerreros, que hablamos de la vía del guerrero, como guerreros somos élite, nosotros no somos simples humanos. Y esto también es muy inteligente. Sí. Nosotros estamos por encima de los humanos. De hecho, El humanero, sí, que decía él. No, interesante esto que estás diciendo, sí, sentirse un elegido, y ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Sentirse superior al resto de humanos, pobrecitos que se van a morir, van a perder la conciencia, claro, claro. pero fíjate que inteligente, claro, todo esto te das cuenta, como le pasó a Amy Wallace, cuando lo ves desde fuera, ¿no? Con perspectiva. Desde dentro es tan embriagador el solo hecho de haber conocido personalmente a Carlos Castañeda, de Ujú. haberle visto con tus ojos, de haberle podido hacer preguntas al maestro. O sea, es como, tú imagínate que un cristiano pudiese coger la máquina del tiempo de Caballo de Troya e irse al Sermón de la Montaña y ver a Jesús. Sí, sí. O Que un sea, antropósofo fuera a ver estás, a Rudolf Steiner también, sí. por ejemplo, estás delante de Jesucristo, tío. O sea, estás delante de la encarnación de Dios. Y ¿cuánta gente puede decir eso? Castaneda tenía un sistema de anonimato muy inteligente. Tú no podías contactar con él, hasta su propio editor las pasaba canutas para contactar con él. No había forma de acceder, tú no le podías mandar un email, no tenías redes sociales, tú no, 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 Castaneda. De hecho, mucha gente dudaba de que existiese Castaneda. Había mucha gente y hay artículos publicados que decían, no, no, esto, a ver, esto es un invento editorial para vender libros, no existe Carlos Castaneda. Bueno, pues sí existe, pero había creado
un sistema de capas de cebolla para no poder llegar hasta él. Digamos que tenías que pasar una serie de filtros para que alguien te invitase, como en mi caso fue con Chalabarta, a Sí. una reunión para conocer al Nahual. Tú tenías que haber demostrado no solo tu interés absoluto, tu formación, tú ya te habías leído los libros, yo ya había viajado por medio mundo buscando chamanes, entonces ya había pasado los filtros. Y el hecho de llegar hasta él, digamos que es muy inteligente porque nunca un escéptico y un crítico iba a poder llegar hasta él, con lo cual él ya se ahorraba muchas situaciones incómodas, Vale, vale. porque Ningún nadie... escéptico podía llegar hasta él, ¿no? Claro, porque ¿cómo llegabas? O sea, para eso Ya, bueno, sí, es cierto, sí. tenías que ser invitado por las brujas y las Sí. brujas, claro, ninguna de ellas iba a ganarse una bronca porque él era terrible, era muy cruel, ¿eh? Él cuando echaba una bronca te destrozaba psicológicamente. En serio, Era, no, no era algo irónico, es decir, no, no destruía el ego con cariño, lo destruía con crueldad. con mucha crueldad, con mucha... Yo en un momento del libro, porque me di cuenta cuando lo vi, porque presencié una de esas humillaciones, él podría haberse subido a una mesa, haberse bajado la bragueta, haber sacado la chorra y empezar a mear sobre nosotros y daríamos gracias, porque nos estaba cayendo la divina, la lluvia divina del Sí, Mesías, ¿no? Hasta ese punto llegaba. Él era muy cruel por ejemplo, sobre todo caray. con las mujeres obesas era terrible, terrible, las burlas, las humillaciones, y de hecho Jacobo Grinberg, el doctor Jacobo Grinberg, que es un personaje que supongo que Sí, saldrá en algún momento, un neurofisiólogo sí, de la sí, Universidad sí. de México, Hizo los chamanes de México, sí. sí, él Muy estaba buenos libros, sí. llamado, muy bueno, muy Sí. bueno, él estaba llamado a ser el continuador de Castaneda, era un devoto, estaba totalmente fascinado por Castaneda, hasta que en una de esas reuniones Castaneda hizo unos comentarios muy crueles y muy groseros sobre su hija, Ujú. y ahí estuvo el límite, ¿no? Porque sí, lo de un Mesías está muy bien, pero ojo, es que Estusa es mi hija. Y aquí ya te has pasado, tío. Te has Ya, ya. pasado. Y a partir de ese punto de fragmentación en su devoción a Castaneda, es cuando él empieza a darse cuenta de detalles que no había visto. O sea, ¿cómo es posible que exista don Juan Matus o que exista don Genaro cuando Jacobo Grinberg había conocido a todos los chamanes de México? Sí, Jacobo sí, Grinberg, la acabas de mencionar, tiene una enciclopedia de varios tomos que se sí. llama así, Los chamanes de México. Mm. Grinberg era el científico de los chamanes, había conseguido que los chamanes fuesen a su laboratorio en la universidad para replicar allí las experiencias chamánicas, que es algo inaudito. Tenía muy buena relación con todos los chamanes y aunque él no hubiese llegado a don Juan, alguien conocería a don Juan o a don Genaro y él fue el primero en darse cuenta que, joder, es que llevo toda la vida rastreando todo México, he conocido a todos los chamanes y nadie sabe nada del tal don Juan Mate o Ya, del ya. tal Genaro Flores. Pero la O ficción, una persona que conocía tantos chamanes, al final se queda prendado por el relato ficticio de Carlos Castaneda. Y por Carlos Castaneda, es lo que me sorprende, ¿no? Es decir, yo pero cuando leía los porque libros de Castaneda... era magnético, o sea, no sé cómo decirte, hay personas, ¿cómo es posible que un tapón como Hitler, con esa cara de loco, liase la que lió? ¿Cómo es posible? Si además que era cabo chusquero, o sea, que, porque nuestro Franco por lo menos llegó a general, bueno, Franco otro, con voz de pito, así, bajito y tal, el caudillo, el generalísimo. ¿Cómo es posible que un tío como Franco durante 40 años liderase con aquella devoción, bueno, aquella devoción ya que el miedo, todo mezclado, ¿no? Pero ¿cómo es Claro, posible que un tío como Franco, como Hitler o Mussolini hayan llegado al poder? Bueno, pues porque tenían ese magnetismo, esa habilidad, y Castaneda era un tipo muy bajito, medía 1,57 m, de tez muy morena, pero yo recuerdo que a mí una de las cosas que me fascinó de él era la forma de moverse. Era casi como si eléctrica. levitase. Sí, Era sí. muy, porque era muy fibroso. Cuando yo lo conocí ya era un tipo de cierta edad, ya era mayor, pero se movía con una flexibilidad. Claro, yo en ese momento no sabía que él practicaba artes marciales todos los días. Era un tío que era muy ágil, que para la edad que tenía, y eso acrecentaba más la leyenda, pues es que casi parecía que iba levitando en vez de caminar, ¿no? Y luego Caray, tenía su caray. gran poder, era el verbo, su Qué gran poder maravilla, era la palabra. qué Desde niño, maravilla. esto me lo han comentado
sus compañeros de colegio, sus compañeros Sí, de todo esto lo liceo. cuentas en tu libro, lo digo para gente que te esté escuchando de mi canal y que no. Todo esto que estás contando lo desarrollas muy bien en tu libro, todas estas cosas, ¿eh? No se las van a perder si leen tu libro. Hablabas de destruir el ego y hablabas de la gorda. En tu libro el episodio de la gorda me parece terrible. Me gustaría que, por respeto a Cecilia Evans, nos contases qué pasó y, no sé, recordarla por un momento a esta mujer. Uf, madre mía, has metido ahí el dedo en la llaga Sí, es hasta que colmo, me ¿eh? dejó muy tocado lo que leí de esta mujer, ¿no? Aparece en El Don del Águila y no sé, es un personaje como que siempre fue de segunda fila para mí y de repente el ver lo que le pasó, no sé, Y me que está, tocó. que está desde el principio, porque, a ver, Castaneda, claro, yo creo que está todo, queda todo muy claro en la cronología, como yo voy explicando el día a día, Sí, cómo ocurren las cosas, de dónde sale las enseñanzas de Don Juan, que es el primer libro, que en realidad es sí, una redacción para la clase de antropología californiana, pero como su profesor, que Megan, flipa tanto, dice, hostia, esto alárgamelo un poquito más y yo hablo con el departamento de publicaciones de la universidad y te lo publicamos como libro. sí, Claro, imagínate, para un tío llegar a Estados Unidos eh, con un montón de problemas, como cualquier inmigrante peruano que está buscándose la vida en los Estados Unidos, simultaneando trabajos, que le publiquen un libro, wow, flipante, ¿no? mm, Y a partir de ahí, claro, estalla la bomba y él tiene, cuando aparece Michael Corda, que es el editor, un cazatalentos, ve aquello y dice, bueno, esto es un tesoro, esto aquí vamos a vender como churros. Se vende como churros el primero y, igual, y aunque en el primero dice, bueno, y hasta aquí llegó el tema, no hay nada más que contar, yo no podría seguir este camino, fin de la historia, cuando le ponen un cheque en blanco, habría que verse en la situación, ¿eh? A ver qué haríamos con nosotros Ah, cuando te ponen un cheque en blanco. probablemente lo mismo. Probablemente, exactamente. Y te dicen, mira, ya no tienes que trabajar más de camarero, ni de Claro. taxista, a partir de ahora vas a ser una estrella, Mm, pero tienes que hacerme un segundo libro. Y como también lo peta, pues ahora me haces un tercero. Y como también lo peta, pues ahora me haces un cuarto. Entonces ya llega un momento en que él tiene que ir nutriendo, y esto es lo importante, nutriendo esos relatos con todo lo que tenga a mano. Por eso él va mezclando lecturas que ha hecho, va mezclando personajes reales de su ámbito, de su círculo, a los que le cambia el nombre, lógicamente, pero que están inspirados en personajes reales, en personajes de su infancia, personajes de su familia, y va componiendo, pues como hace cualquier novelista, va componiendo un relato en base de aquellas cosas que le inspiran. Cuando habla de la casa de su abuelo, cuando todo eso es real. Y los personajes que él va mencionando en toda ese linaje brujo, como la gorda, fueron personajes reales en los que él se inspira en detalles físicos, en detalles personales, y luego los mete en la trama, en esa trama de fenómenos sobrenaturales, linajes brujos, que es la parte de ficción, ¿no? En el caso de la gorda, que es muy traumático, es terrible, y es terrible porque ella aparece ya, no, bueno, no aparece mencionada ella, sino su marido en el primer libro, en los agradecimientos, mm. en la edición de UCLA, porque era la esposa de uno de los trabajadores, de los funcionarios de la Universidad de California en Los Ángeles, que está involucrado en la publicación del primer libro y mencionado en los agradecimientos. Tenían hijos, tenían familia, y ella, como tantas otras mujeres, quedó absolutamente prendada del magnetismo de Carlos. Que le he prendado yo, que soy hetero, y vamos, yo estaba enamorado, pues imagínate, las chicas, ¿no? Flipaban con Castaneda. Pero claro, como Castaneda llegó un momento en que se dio cuenta de que podía elegir, hay algo que menciona, es un detalle creo que muy revelador, que menciona Margaret Runyan, su primera mujer americana, ya antes se había casado con una peruana que dejó embarazada, por eso es por lo que él desaparece, no Sí. tiene nada que ver con Don Juan y con cosas brujeriles, no, 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 es no, que no. no quería repartir la herencia con su única hija biológica, por eso desaparece, de ahí viene lo de el arte de la invisibilidad, los cojones, no querer pagarle la pensión a Borrar la su hija. historia personal, sí. Sí, exactamente. Pues esta mujer, o sea, cuando Margaret Runyan, la norteamericana, dice que ella flipaba al ver como cuando él se convierte ya en alguien muy famoso, siendo todavía un estudiante que no ha terminado la carrera, le dan un despacho y le permiten dar clases,
porque se había convertido en una estrella y claro, eso atraía gente a UCLA, ¿no? Y a la Universidad de Berkeley en Los Ángeles. Sí. Y entonces decía Margaret Runyan, era alucinante ver estudiantes que iban haciendo autoestop 2 semanas para cruzarse todo el país para poder asistir a una conferencia de Castaneda. Y sobre todo, aquellas jovencitas con aquellos pequeños shorts y aquellos escotes sentadas en el suelo mirándole embelesadas como si fuese una estrella de rock. Caray, a ver quién aguanta eso. O sea, tú estás dando una conferencia y tienes ahí al club de fans con esos pequeños shorts y esos escotes y, hombre, no somos de piedra, ¿no? Y Castaneda era menos de piedra que nadie. Entonces, quiero decir que había muchas chicas, muchas aspirantes, cosa que él siempre supo aprovechar, y entonces se podía permitir el lujo de ser cruel con ellas. Antes te mencionaba lo de las mujeres obesas, era muy duro con eso, oye, o tú o adelgazas o tú no vas a ser bruja. Bueno, tío, ¿qué tendrá que ver la brujería con que tengas un poco de sobrepeso? ¿De qué estamos hablando? No, no, ¿Y la porque gorda era obesa? ¿O por qué la la tomó con la gorda gorda? está, a ver, la gorda estaba un poco rellenita, Ujú. pero el problema no era ese, el problema es que tenía varios hijos. Ajá. Y entonces Castaneda decía que los hijos generaban una especie de vínculos energéticos Ujú. y que si tú querías ser brujo, si tú querías ser un guerrero, lo primero que tenías que hacer era romper todos tus vínculos familiares y de amistad. Que, Típico de las sectas también. Típico de esto las es lo que, sectas también. lo que te iba a decir, esto es de primero, de secta, estos Sí. estudian primero de líder sectario. Entonces tenías que romper con tus amigos porque ellos son subhumanos, ellos son o simples humanos, tú no eres un humano, tú eres un guerrero, tú eres algo más que un humano. No te puedes relacionar con esa morralla porque te van a ensuciar tu huevo energético. Sí. Y olvídate de tus padres, olvídate de tus hermanos. Yo recuerdo, me decía el hermano de Florinda Donner, me decía como un día que Florinda Donner fue siempre la favorita, Sí. era El colibrí. el colibrí, sí, además una mujer bellísima y súper inteligente. Y por cierto, tú conviviste con ellas durante 4 días en Betanzos. Y me gustaría saber el día a día, porque a una persona se le cala muy bien el día a día. Y no sé, cuando tomaban el desayuno contigo, es decir, ¿cómo eran en el trato personal? No, ¿Realmente no, tú las viste personas más evolucionadas o más avanzadas que el resto del humanero? no, no. Yo no conviví con estas, sino con las españolas, con las líderes, con Susana y con Concha. Ellas fueron las que se vinieron 4 días a mi casa. Ah, Una cosa, además, absolutamente atípica ujú. para enseñarme los pases mágicos en exclusiva. Se vinieron Hoy Florinda, Taisha y sí, Carol, a y ver, Carola. esto fue en una de las visitas de Sí, Castaneda a sí. España, que es cuando yo le conozco. En esa reunión, ahí estaban, efectivamente, estaba Florinda, estaba Carol Tis, la mujer Nahual, no estaba Taisa Velar, estaba Kyle Lundag, que Sí. fue la que a mí me señaló, la que dijo que La mi huevo. Valquiria que te señaló. La Valquiria, sí, pobrecilla, pobrecilla. Qué Sí. tristeza. Tenía cara de buenaza, la verdad. Realmente tenía cara Sí, de y buena. era tan buena como grande, porque era Sí. más larga que un día sin pan. O sea, una mujer de 1,80 m que era la escolta, digamos que la guardaespaldas de Castaneda. Imagínate, Castaneda 1,57 m y aquella Valquiria atlética, robusta, alta, muy aria, Sí. eh, y enamorada hasta el tuétano. Ella, como todas las demás brujas, había roto relaciones con su familia 30 años antes. Claro, es Sí. que esto hay que entenderlo. Tú tomas la decisión de que Jesucristo ha llamado a tu puerta, ha llegado Jesús y ha dicho, si quieres seguirme, deja tu familia y me tienes que seguir. Pero deja tu familia, o sea, no desaparece simplemente. Como te decía, me contaba el hermano de Florinda, un día nos llama y nos dice, oye, tirar todas las fotos que tengáis mías, todas mis cartas, quemadlas, yo no vais a volver a saber de mí, porque yo he encontrado mi camino y ahí os quedáis. Sí. Afortunadamente no destruyó todas las fotos, por eso yo pude incluir en el libro fotos inéditas de Florinda Donner o de Taisa que no se habían visto jamás porque las había conservado, porque eran de su boda. Ella había estado en la boda de su hermano con Taisa, Sí. gracias a eso están esas fotos. Pero por no dejar descolgado el tema de la gorda, que es De la muy gorda, sí, importante. por favor.
Te estoy diciendo que uno de los requisitos para entrar era, tú eres un guerrero, tú no necesitas a nadie salvo al nahual, tienes que romper vínculos energéticos, familiares y emocionales con los demás. Y él ponía como ejemplo, además, el caso de Taisa, que Taisa Velar, otra de las brujas, no solo le dijo a su familia, oye, romper mis fotos, tirar mis cartas, no me vais a volver a ver. Es que ella agredió físicamente, o sea, le dio una somanta de hostias a su madre Caray, no por sabía eso. haberla, sí, sí, por haberla concebido con debilidad energética. Claro, tú imagínate la pobre madre, y dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué debilidad energética? Porque él hablaba mucho de eso, él dividía a los humanos en pedos y pises. Partiendo de ahí, ya te puedes imaginar la opinión que tenía de los humanos, ¿no? ¿Tú qué eres, un pedo o eres un pis? Eh, pero eso es por culpa de nuestros padres, que nos habían gestado en polvos mal hechos. El que echaba Acogida buenos aburrida, polvos ¿no? era La él. acogida aburrida. La acogida aburrida, sí. Porque el que cogía sin ser aburrido, lógicamente era el nahual, evidentemente. Los demás teníamos que ser célibes y estar ahí a dos velas, pero, en fin. Bueno, el caso es que era así de duro, rompe con tu familia. Claro, cuando eso, romper con tus padres es terrible, romper con tus amigos, con tus hermanos. Pero tú te imaginas lo que es romper con tus hijos, con los Sí. hijos que has parido. Entonces, de repente la gorda tiene que elegir entre sus hijos carnales y la salvación. Y ella elige la salvación y rompe la relación con sus hijos. Y aquello fue algo de lo que nunca se recuperó. Se volvió Porque loca, además, ¿verdad? claro, literalmente, o sea, ya tuvieron que ingresarla, esto lo cuenta Amy Wallace, y es brutal el día, la hora y el lugar donde tienen que internarla en un psiquiátrico de Los Ángeles, y la expresión me parece muy gráfica, se le había roto el cerebro, se había Caray. petado, le había fracturado el cerebro a causa de las humillaciones, a causa de la culpabilidad, a ¿Sabes lo que causa... pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo esto que hizo Castaneda con... Porque tú en tu libro, por ejemplo, hablas de Claudio Naranjo, ¿no? Que conocía a Uh-huh. Carlos Castaneda. Y claro, por lo poco que conozco a Claudio Naranjo y al gurú de Claudio Naranjo, que se llamaba, sigue vivo, se llama E.J. Gold, la táctica esta de destruir la personalidad, incluso de manera cruel, de los discípulos, es decir, de romperle el cerebro, es algo que tanto Claudio Naranjo como sus maestros, como Óscar Ichazo, han hecho siempre. Y a mí esto es una cosa que me cabrea mucho. Muy bien, Castaneda lo ha hecho fatal, ¿vale? Pero toda esta gente, es decir, toda esta gente de este mundillo, están jugando al mismo juego. Y en el Claro, fondo, a lo mejor, Castaneda en eso fue el más genial de todos, el que mejor destruyó. Pero para mí todos pertenecen al mismo teatro de la crueldad, no del infinito. Y todos tienen mucho que callar con respecto a esto. estoy absolutamente de acuerdo. Yo a Claudio Naranjo tengo que estarle agradecido porque tuvo la amabilidad de responder a mis preguntas, porque efectivamente tuvo una muy buena relación durante muchos años con Castaneda y a mí me puso en la pista de alguno de las piezas del puzzle Don Juan, es decir, Claudio Naranjo fue el que me dijo dónde tenía que buscar para identificar de dónde había sacado algunas de las ideas de sus libros Castaneda, como por ejemplo el tema de que mirarte las manos en el ensueño es lo que te hace saltar a la segunda atención y tal, que eso se los enseñó a Claudio Naranjo y a Castaneda cuando eran colegas en la Universidad de Berkeley, una chamana indígena americana que había, una chamana, ni siquiera un chamán, era una chamana, a unas charlas que habían dado en la universidad. Entonces yo a Naranjo le tengo que estar agradecido, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque el problema, yo creo que lo tengo bastante claro, es la borrachera de poder. Es cuando el líder de una comunidad espiritual o religiosa se hace consciente del poder que tiene y de que puede hacer lo que le dé la gana, incluso llegando a la agresión física, que no fue el caso de Castaneda, pero podría haberlo hecho perfectamente. Sin embargo, otros como Edgar Hoover, cuando se cabreaba en su maravilloso yate de la cienciología, los tiraba por la borda, sin cortarse un pelo. O sea, cogía ahí al adepto, a tomamos saco, y lo tiraba por la borda, al mar. Podían hacer lo que les diese la gana, los castigos físicos, además, sabemos que existen en muchas de estas comunidades y se justifican con ese concepto tan terrible que es la penitencia. No, Ujú. no, es que tienes que hacer penitencia. Y si una monja pues se pone un cilicio o se flagela o se
pues estos te dan 4 galletas y se quedan tan anchos porque pueden, porque tú lo vas a aceptar. Te comentaba hace un momento el caso de Patricia Aguilar y de este, Sí, que es alucinante, alucinante, yo lo seguí desde el principio porque yo supe de Stephen Manrique antes que la propia Patricia Aguilar, porque él había falsificado un testamento de Castaneda bajo caray. una firma. Es una parte muy, muy loca de mi investigación, pero que fue muy útil porque yo me había encontrado un documento que circulaba por los foros de los seguidores de Castaneda en Internet, que era un testamento firmado pocos días antes de morir por Carlos Castaneda, con su rúbrica, con su firma y rúbrica, en el que nombraba nuevo Nahual, después de don Juan Matus, después de Carlos Castaneda, a Stephen Manrique. Y, y, Oh, y yo me río, pero ¿sabes lo que pasa? En todos los grupos sufíes pasa lo mismo también. El maestro, el gurú, tiene que hacer ahí, en este caso, el documento, ¿no? Certificando que el nuevo... No, parece una chorrada, pero es que en el fondo a lo mejor la chorrada es el puñetero sistema que rodea todo este sistema bueno, espiritual. en este caso, en realidad, es que no había nada detrás. Era Para una colmo no había nada falsificación. detrás. Quiero decir, bueno, nunca hay nada detrás, es verdad. Nunca hay nada Pero detrás, nunca hay nada detrás. claro, pero en este caso es que era una puñetera falsificación que había hecho este golfo y allí estaba la firma. Entonces yo me volvía loco diciendo, ¿de dónde coño ha sacado la firma de Castaneda? Porque yo ya estaba investigando el tema, yo ya había recopilado en mi libro, hay más de 150 documentos y fotografías, documentos Sí, de inmigración, documentos de la sí, universidad. Claro que ahí ya tengo la firma de Castaneda, ¿no? Entonces yo sí. reconocía la firma y decía, pero este cabrón, ¿de dónde sacó esta firma? Y entonces me puse a buscar y de repente me vino la inspiración. Dice, ¿dónde consigues un autógrafo de Castaneda? Coño, en sus libros, en los libros que haya autografiado. Y ahí empezó un peregrinar por el desierto cibernético, buscando en todas las librerías, sobre todo de Estados Unidos y de Reino Unido, ejemplares de libros autografiados por Castaneda. Cuando él hacía firmas de libros, pues como todos los escritores, ¿no? Dedicaba libros y ponía ahí unos parrafitos y su firma, hasta que la encontré. No paré hasta que encontré exactamente de dónde había sacado este cabrón esa firma que él había estampado, la había sacado de un libro que se vendía en una librería británica, quiero recordar, autografiado por Castaneda. El tío había recortado la firma, la había pegado en su documento y a las tiramillas, Qué aquí lo bien. tienes, me ha nombrado él, yo soy el nuevo Nahual. Y esto, Sí, fíjate, causó algo tan terrible como toda la historia de Patricia Aguilar, sí. 2 años secuestrada en Perú, porque es que encima es que era un aprendiz de Castaneda, vamos, hasta físicamente era muy parecido a Castaneda de joven, el Stephen Manrique dijo, a Sí, ahora que ver, lo dices, sí, ahora que lo dices, sí. claro, claro, debió pensar, a ver, si este paisano mío de Cajamarca, que es una ciudad ahí perdida en el norte del país, lió la que lió, ¿cómo no voy a hacerlo yo si soy de Lima y soy más listo y tengo Sí. internet? Claro, y la lió gorda el Y de cabrón, pues alguna eso. manera sí, porque él se llamaba también Conde Gurdjieff, él fue capaz de, a lo mejor, de rastrear en las fuentes de donde sacó Castaneda muchos de los elementos de su sistema, ¿no? Samael Aumbeor, Por ejemplo, Gurdjieff, yo qué sé, incluso a lo mejor Rudolf Stender, porque bueno, Samael Aumbeor, a través de Krugheller, copia un poco de Rudolf Stender también. No sé, pero eso que tienes razón, no fue tanto. Yo pensaba que era un friki, este hombre de Perú, ¿no? no, Y no, 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 lo no, no, hizo, no, no, bueno, no. lo hizo tan bien que él copió todo el discurso de aquello de las 4 vientos que necesitaba, o sea, 4 esposas. Coño, pues hace musulmán, joder, y ya lo tiene más fácil. No, Sí, se montan ahí a la película de que los 4 vientos, el viento del norte, el sur, que tienen que ser 4 amantes, 4 esposas, y Patricia Aguilar fue una de ellas. Y este tío lo hizo también, que consiguió que una chavala española, sí, esperase 2 años pacientemente a cumplir los 18, le caray. robase a sus padres el dinero del negocio, se cogiese un avión y se fuese a Lima. Imagínate el nivel de convicción que tuvo que generar este tío para que una chavala española, desde los 16 hasta los 18, hablando con él por internet, le coma el tarro de tal manera como para que el día que cumple 18 años coja todo el dinero de sus padres, se coja un avión y se vaya a Perú. Y en el caso de Manrique, este sí llegaba a soltar, a calentarlas, a soltar, a darles de hostia. Pues claro, como era el príncipe Gurdjieff, era el Mesías, era el Nahual, es que lo era todo. Ya, Este ya. tenía un currículum que flipa, ríete tú de Castaneda. Este lo era todo.
Caray, una cosa para, bueno, porque por desgracia, yo me imagino que por muchos libros que escribas tú, seguirán apareciendo, esto es como dices tú, como una hidra, ¿no? Seguirán apareciendo Hasta que castaneditas, produce. castaneditas y castaneditas. Me gustaría que le quedase claro a la gente, por lo menos una cosa, es decir, yo no sé qué opinas tú, pero ¿realmente te hace una persona más evolucionada espiritualmente castigar el ego? Mira, yo aprendí hace mucho tiempo, yo estudié teología, yo iba para cura. Sí, por O eso sea, te pregunto, por eso te pregunto. yo ya la gilipollez la traigo de fábrica, ya desde pequeñito. Yo ya Bueno, yo hice me- filosofía, con lo cual más gilipollas todavía. Bueno, sí, pues estamos al mismo nivel prácticamente. Yo teología y tu filosofía, vaya, cosas, profesiones muy útiles para en el mundo cibernético. Pues, eh, y una de las cosas que me he dado cuenta es que nosotros solemos tener una zona de confort que Sí, depende del contexto cultural, depende de la lotería, porque si hemos nacido aquí por casualidad. Si hubiéramos nacido en Marruecos y nos llamásemos tú Ahmed y yo Mohamed, o hubiésemos nacido en la India y nos llamásemos pues tú Omar y yo Bravaquinda, yo no sí, sé, o hubiésemos nacido en cualquier otro lugar, nuestro marco de referencia religioso, espiritual, y que es lo que define nuestras decisiones, lo que consideramos bueno o malo, depende de nuestras creencias. Y nuestras creencias nos las inculcan desde pequeños en función de no solo del contexto cultural, sino incluso del momento histórico sí, 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 en el sí. que nos ha tocado nacer. Fíjate qué vulnerables somos. O No, sea, y supuestamente, claro, y ahora empiezo a entender una cosa del sistema de Castaneda y de todos estos sistemas, ¿no? Supuestamente, si conseguimos, entre comillas, separar, ¿no? Esas circunstancias de ese yo que han creado esas circunstancias, teóricamente, debajo hay lo que ellos llamarían la esencia, ¿no? O el yo verdadero, que es un poco la trampa, ¿no? Es decir, borrar la historia personal. Acechar, no, porque acechar básicamente es crear personajes. Personajes nuevos, ¿no? Que de alguna manera te saquen de tu zona de confort, como dices tú, para que supongo que al final, o debajo de todo esto, se encuentre una especie de yo verdadero, que creo que es un poco el santo grial que buscan los buscadores. Y realmente, como dices tú, ¿hay un yo verdadero debajo de todo eso o no hay nada? a ver, hay un, digamos que hay un yo universal o hay un yo, más que un yo es un nosotros, Un como nosotros, me gusta esto. Qué como bien. género humano. Y esto creo que, por ejemplo, Carl Gustav Jung, que hizo mucho trabajo de campo, y para mí esta es la clave, yo soy un ferviente defensor del trabajo de campo, creo que es lo que a mí me ha cambiado la vida y me ha dado otra perspectiva, ir al lugar, salir de tu zona de confort y relacionarte con otras personas que no creen las mismas cosas que tú. A Qué ver si soy bien. capaz de explicar esto. Yo crecí como un católico apostólico y romano que intentaba ser consecuente con esas normas de vida y que además quería ser sacerdote y estudié teología, por eso, hasta que empecé a viajar. Y entonces conocí a personas en otros países, en otros continentes y en otras culturas que resultaba que eran tan buenas o tan malas como los católicos o como los cristianos en general, Ujú. pero no creían nada de lo que yo creía. Sin embargo, yo no podía culpabilizarlo. Yo recuerdo una clase de teología con uno de mis profesores, con el padre Ramón, que tuvimos ahí un pequeño debate y me llamaba hereje, rojo, ateo y masón. ¿Cómo te atreves tú a corregir a Jesús? Cuando Jesús dijo aquello de yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre a través de mí, ¿no? Sí. Pues coincidió que en La Voz de Galicia, yo soy gallego, soy de La Coruña, Yo en también, La Voz de... ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, Pues claro, fíjate, vivimos al lado. Galicia calidad de... Cuando tú estabas con las brujas en Betanzos, yo estaba acampando con mis amigos en las fragas de Leume. Por desgracia no Hostia, nos qué conocíamos. bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora lo entiendo, Galicia calidad, claro, sí, sí, ahora lo entiendo. Pues justo en La Voz de Galicia se había publicado una noticia que aún conservo, y lo conservo todo, no tiro nada, que era una encuesta que habían hecho en Japón. Fíjate, Japón, un país con una gran tradición Sí. espiritual, que respeta sus tradiciones y que al mismo tiempo es una potencia mundial, potencia tecnológica, económica. Pues habían hecho una encuesta en Japón que a mí me choqueó preguntando qué personajes históricos eran los más conocidos, ¿no? Para la juventud japonesa. Entonces decían, bueno, pues a Napoleón, emperador francés, pues lo conocen un 54,4% de los japoneses. Tal,
Nefertiti o Cleopatra, reina de Egipto, tal, pues la conocen un 27,12% los japoneses. Y cuando llegan a Jesús y se lo conocían, o sea, sabían, no que creyesen en él, no que fuesen cristianos, sino que conocían la existencia histórica del fundador del cristianismo, un 13,5%. Era un 13 y algo, no sé, un 13,5 o un 13,7. Claro, eso unido a una homilía que había dado el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, recordando a los cristianos que éramos minoría. O sea, que si tú juntas a todos los cristianos del planeta Tierra, no católicos, digo católicos, protestantes, anglicanos, coptos, ortodoxos, cuáqueros, testigos de Jehová, AMI, o sea, todos los movimientos cristianos, no llega al 25% de la humanidad. Sí. O sea, el 75, el 80% de la humanidad no son cristianos. ¿Cómo vas a decir tú que solo puedes llegar a la salvación a través de Cristo? Y claro, esto es un shock, ¿no? Para un creyente, pero sobre todo cuando viajas y conoces a judíos, conoces a sikhs, conoces a budistas, a hinduistas, a musulmanes, que son tan buenas personas o tan malas. Yo recuerdo una imagen que a mí me marcó cuando pude viajar a Mongolia y entrar en mi primer templo budista sobre el terreno. Porque, a ver, aquí te puedes ir a la Alpujarra, que está muy bien, pero si te quieres comer una paella, te tienes que ir a Valencia. Y si te quieres comer un buen marisco, te tienes que venir a Galicia, no Por hay más. supuesto que sí, sí. Y si quieres conocer el budismo, te tienes que ir a Asia. Entonces, cuando yo entro en el primer, esto es verídico, ¿eh? Cuando yo entro en mi primer templo budista y veo allí a aquellos niñitos ahí rapaditos, vestidos de naranja, estudiando ahí, moviendo la cabeza y repitiendo los antiguos textos budistas, y su profesor, ahí el monje budista, orondo como el mismo Siddhartha, ahí dándoles el repaso a la lección, y de repente uno se ve que se equivocó y el monje budista le pegó una colleja, que aquello sonó en el templo, o sea, le pegó una hostia, y entonces yo pensé, claro, es que a ver, tenemos esa imagen idealizada también del budismo, pero Para nada, Dios mío. son Hay muchos humanos, Carlos Castanedas, Chongal claro, Trumpa, bueno, su hijo el Saquión, bueno, y lo peor de todo es que se tapan por las altas esferas, como siempre. Pero pero bueno, tú sabes que en el mundo occidental tenemos esa imagen idílica sí, sí, de sí, los pues no, budistas. me tienen vetado los budistas tibetanos me tienen bloqueado, en Qué serio, bueno, por qué por bueno. haber dicho este tipo de cosas, sí. Bueno, a mí mi manzana de Newton fue esa colleja, esa hostia que le No me pegó ahí extraña. el monje budista, porque me di cuenta que esto es lo que hacía el párroco de mi pueblo. O sea, que no Sí. había ninguna diferencia. Da igual que lleve un alzacuellos o que lleve una túnica naranja, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero me Y gusta lo que entonces, me gusta lo que tú has dicho, que debajo de, primero, que no hace falta pegarle tortas en el pescuezo a nadie ni destruir la personalidad, y que en el caso de que haya algo debajo de nuestra personalidad aparente, lo que hay es un nosotros. Y me gusta mucho eso que has exacto. dicho, un nosotros. Es que yo estoy convencido que sí, y alguien que ya nos puso, creo que en la línea correcta en su día, porque hizo mucho trabajo de campo, porque viajó mucho, porque convivió con otras culturas, fue Carl Gustav Jung, cuando él habla Mm. de los arquetipos de lo inconsciente colectivo. O sea, él se da cuenta, pero además que es muy lógico, no es nada raro, que hay cosas que se comparten en distintas tradiciones que son universales en criminología. Yo después de teología estudié criminología. En Ujú. criminología se habla del derecho natural de Garófano. O sea, hay cosas buenas y malas que son buenas y malas en todas las culturas Exactamente. porque es de sentido común. Robar está mal, matar está mal, violar está mal. Da igual que seas budista, que Sí, seas sintoísta, que sea lo que te dé la gana, o que seas sí, ateo, o que seas sí, agnóstico, da igual. Las cosas buenas son buenas y las cosas malas son malas para todos, sin distinción de razas. Por eso hablo de un nosotros. Hay qué bien. algunas cosas que afectan a toda la humanidad, pero claro, esto no ha lugar cuando tú has creado tu pequeña comunidad, tú te has convertido en Dios, en el Sí. líder espiritual, entonces a ti no te interesa ni siquiera que conozcan lo demás. No, lo demás es malo, la verdad la tengo solo yo y si te quieres salvar, pues te tienes que quedar aquí y pasar por la piedra. Totalmente de acuerdo. Una cosilla. A ver, estamos ya metiéndonos en el sistema de Carlos Castaneda, ¿no? Y bueno, hay un libro anterior al tuyo que se llama Atrapado en lo Tremendo, de Juan Morales, yo no sé si lo conociste, donde él de alguna Claro, manera bueno, se... Sí, cuenta. él me menciona una anécdota muy divertida. Sí, ya no me acuerdo de cuál era. ¿Cuál era? Sí, sí, porque claro, cuando tú estás ante Dios, o sea, tú imagínate que ahora cualquier
musulmán radical pudiese viajar en el tiempo y sentarse delante del profeta Mahoma. O Sí. cualquier judío pudiese sentarse delante de Moisés o de Abraham o cualquier cristiano asistir al sermón de la montaña. Y ahora va Jesús y te dice, oye, a ver, ¿qué me quieres preguntar? ¿Qué coño le preguntas a Jesús? O sea, preguntes lo que preguntes vas a quedar como un gilipollas, que hay que ser muy imbécil para preguntar, pero como yo soy muy imbécil, en aquella reunión en la que estaba precisamente, asistía, estaba presente el autor de Atrapado en lo Tremendo, por eso él lo comenta en, creo Es que es en cierto que segundo volumen. es cierto que se cayó desmayado cuando Carol Tix lo miró en un tatamen, creo. En esa reunión no, No, en vale, esa pues reunión tuvo que que yo ser antes recuerde, entonces, sí. que yo recuerde en esa reunión no. Mm. Pero él sí comenta y además de una forma un poco como diciendo, bueno, y ahí estaba el Carballal este que se atreve a ponerse a discutir con el Nahual. De Porque ovnis, cuando... además, de ovnis. No, claro, Es lo que fíjate, haría, eso es lo que haría mi mujer seguramente también. claro, pero oye, yo tengo esa oportunidad, me dicen, si quiero Pues claro que preguntar, sí. yo pregunto y repregunto y repregunto, y Tranquilo. yo Eso, creo, va a ser la pregunta que te va a hacer cada man en todos los sitios. Dijo una cosa parecida en un congreso de filosofía. Dije yo, Dios mío, qué aburrimiento. Esto no van a tener a ningún joven. Por favor, hagan algo relacionado con ovnis, con Wicca. No sé, claro, claro. Y me miraron como diciendo, Dios mío, qué desastre. Pues eso, la Sí, pregunta del millón, los ovnis. no, no suelen mirar por encima del hombro Sí, ¿verdad? los intelectuales, Oye, que pero aquí yo hemos creo... entrevistado a Pablo Vergel, ¿eh? ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué Pues sí. maravilla! Pues yo de hecho creo, mi opinión, cuando ya lo intenté racionalizar, cuando al día siguiente me llama Concha Labarta, que era la jefa, digamos, la presidenta de la Asociación del Estudio de la Percepción, la coordinadora del grupo de España. El corazón de este libro, ya que todos son caminos de corazón, el corazón de este libro es Concha Labarta. Bueno, es que si no hubiera sido por ella no existiría, ya habría Sí. tirado la toalla al primer año. Ha Pues sido un saludo al corazón de este libro. Esperemos que esto le abra las puertas a mucha gente, las puertas a la verdad, digo. El otro día me dijeron una cosa preciosa, yo creo que es lo más bonito que me han dicho mucho tiempo. Definieron este libro en concreto como un antídoto contra las sectas. Decían, tú Sí, te lees este libro y entonces entiendes cómo funciona el tema. Da igual que sea una secta esotérica, religiosa, económica, te das cuenta. sí. Me parece un cumplido maravilloso. Sin embargo, una cosa, sin embargo, la gente, claro, un antídoto frente a las sectas, genial, vale, pero un buscador está buscando. Es decir, ¿qué alternativa tenemos? Y mira, se me acaba de ocurrir ahora. Es decir, las brujas, por ejemplo, ¿no? Hablabas de la Valquiria, de Kili. En el fondo son personas que están vacías y que de alguna manera este mundo les llena ese vacío. ¿Qué alternativa tienes tú para llenar ese vacío? O tengo yo, ¿eh? Esa es otra. Es decir, ¿cómo llenamos ese vacío? Mira, yo conocí hace muchos años a un medium que me impactó mucho. Tuve la Ujú. suerte de pasarme 3 días con él. Y mira, yo solamente en 3 ocasiones, creo que esto es muy sintomático, yo soy un enfermo del dato. O sea, yo de hecho creo que necesito ayuda, necesito terapia psicológica porque soy un enfermo. Yo lo Eres anoto Virgo, todo. naciste en septiembre. No, no, Yo, una broma. yo de verdad, pero hasta lo enfermizo. O sea, yo Sí, te podría caray. decir en cualquier viaje a qué hora nos levantamos, qué Jova, desayunamos, a qué hora salimos, cuántos kilómetros hicimos, dónde paramos a echar gasolina, qué gasolina echamos, cuánto costaba la gasolina, caray, caray. cuánto costaba todo, todo. Por eso luego yo cuando reconstruyo mis cuadernos de campo es que es el detalle al milímetro, ¿no? Sí. Y solamente en 3 ocasiones, en 3 investigaciones, con 3 personajes, Ujú. yo no tomé ni una nota, no grabé ni un minuto, no hice ni una foto, bueno, solamente una con este medium, y porque me lo dijo él al final. Y fue con Carlos Castaneda, cuando conocí a Castaneda, por Sí. razones obvias, Oh, porque sí. él no permitía esto. Otra fue con Andrés Ballesteros, un cirujano psíquico, un curandero, que luego resultó ser otro Castaneda, un Sí. estafador de Málaga. Y el tercero fue Luis Antonio Gasparetto. Luis Antonio Gasparetto era Ah, un Gasparetto es medium el pintor, ¿no? El pintor este pintor, brasileiro. sí, 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 perdón. pero era muy espectacular. Sí. Gasparetto era capaz de pintar al mismo tiempo, sin pinceles, solo con las manos, un Renoir con la mano derecha y un Toulouse-Lautrec con la mano izquierda. O sea, una Sí. cosa alucinante, una locura, ¿no? Tiene una habilidad, incluso con los pies, pintar con los pies un cuadro. Te pintaba un cuadro que tú lo estabas viendo y decías, esto no tiene sentido, y es que lo estaba pintando al revés. Cuando terminaba lo giraba y entonces ya veías ahí un paisaje, un bodegón, una cosa alucinante. Pero lo que más me impactó a mí de Gasparetto
era su discurso. Él había tenido una historia personal muy dura porque él era, a ver, ahora ya nadie se escandaliza, él era gay, era homosexual, Ah, no pero sé. claro, era un homosexual que creció en una familia espiritista kardeciana ultraconservadora. Ujú. Entonces tuvo como ocurrió con muchas personas de la comunidad LGTBI en otros tiempos en que no estaba tan aceptado, era primero la negación, la culpabilidad, el sentirte sucio, la marginación, las burlas de tus compañeros. O sea, él lo pasó muy mal. Entonces, yo creo que eso fue muy importante en cómo desarrolló él su idea de la espiritualidad. Y a mí fue Gasparetto quien me enseñó que la espiritualidad o es social o no es. Yo no creo más Mm, espiritualidad que la social. Yo, muy justo bien. después de conocerle, en el año Es decir, 1992, Bueno, que cuando dos se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en el fondo la manifestación de Dios son las relaciones sanas que se desarrollan entre un grupo de personas. Eso es la prueba de que Dios existe o de que el Espíritu existe, según tú y según pero Gasparetto. es que incluso aunque no exista, es que no tiene nada que ver con Dios, es que es la manera, yo recuerdo que Gasparetto, mira, él tenía acogido porque se hizo súper famoso. Todo el mundo peregrinaba a Sao Paulo para conocer a Gasparetto, Shirley Marlene, bueno, todos los buscadores Caray. espirituales. Y luego él viajó por todo el mundo haciendo demostraciones. Aquí en España estuvo un par de veces, cuando yo le conocí. Y él, el dinero que ganaba con la venta de sus cuadros, cuando él hacía cuadros de los grandes maestros de la pintura, como otros medios psicopictóricos, ese dinero servía para mantener un albergue que se llamaba el Centro Espíritos Camiñeiros Ajá, en qué las bien, favelas de Sao Paulo para niños huérfanos y sin hogar. qué bien. Entonces, él no hablaba de amor, él hacía amor real, construía, no era una cosa teórica, especulativa, es que él daba de comer, no te soltaba un discurso, ahí una homilía, no, es que él te daba de comer. Entonces a mí aquello me flipó tanto que yo el primer congreso benéfico, que yo creo que es el primero que se organizó en España, fue en el año 92, ahora hay muchos congresos de misterio que van con fines benéficos, pero en el año 92 yo organizo en La Coruña, precisamente, un congreso para otro albergue, para el Centro Agarimo del Padre Ujú. Villa, que también recogía a niños sin hogar, a gente de la calle, y se me ocurrió mm, pues como una provocación a toda la gente que va de espiritual, a los contactados, a los gurús, oye, que ya está, que ya vale de discursos, no tiene sentido que estés así gastando 40 paquetes de folios con mensajes psicográficos hablando de que hay que salvar el Amazonas cuando hay que cargarse los árboles para que tú recibas el mensaje psicográfico, que es de gilipollas, ¿no? Es absurdo. Entonces, yo esto lo aprendí con Gasparetto, Qué bien. esa idea de que la espiritualidad o es social o no es. Entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿tú por qué haces esto? ¿Porque te lo han mandado los espíritus? ¿Porque es un mensaje divino? ¿Por qué mantienes ese centro en las favelas y tal? Y me dio una respuesta, me dejó noqueado, me decía, porque soy muy egoísta. Ostras. Yo, ¿Perdón? Claro, yo no hago nada por nadie, yo no hago nada por estos niños, yo lo hago por mí porque es lo que me hace sentir útil y lo que da sentido a mi vida. Entonces no importa que haya Dios, no importa que haya más allá, este tipo de espiritualidad, simplemente el hacer el bien, es lo que te reconforta ya directamente. No tienes que esperar a morirte para ir al cielo o reencarnarte millonario, no. Es que ya el beneficio lo vas a tener aquí cuando te sientes útil, ¿no? El premio es inmediato, cuando tu vida tiene sentido porque estás haciendo algo real. Esto es Claro. lo que yo aprendí de Gasparetto y lo firmo, vamos, totalmente. Y de Para alguna mí manera no esa existe vida, más. claro, esa vida, lo que tú decías al principio de la entrevista, lo de la muerte, ¿no? Como el gran horizonte que teníamos ahí cuando leíamos a Castaneda, ¿no? Pues claro, si tienes una vida plena en ese sentido, la muerte, pues como que te da igual cuando llega, ¿no? Claro, exactamente. Es que le pierdes totalmente el respeto, porque toda tu vida es útil, cada día estás haciendo algo real, algo que además va a perdurar. Tú no lo vas a ver porque ya no vas a estar, te da igual. Pero es que no necesitas esperar a recoger el premio después. Tienes Es que toda es la algo que razón. ocurre ya. Y yo a raíz de eso me involucré mucho en el mundo social, he estado en muchos países, con muchas ONGs, con muchas asociaciones, y me fui reafirmando en esa idea cuando fui conociendo
a cooperantes y a voluntarios de Ayuda en Acción, de Médicos Sin Fronteras, de Médicos Mundi, de Cooperación Internacional, que eran ateos. O sea, Caray. porque yo notaba en la iglesia, cuando yo estaba muy metido en el mundo, en la iglesia católica, que había mucha gente que creía que tenían que ser buenos y hacerlo, seguir los mandamientos por miedo al castigo o por anhelo al premio. O sea, no, es que yo tengo que Sí, hacer lo que dice el Papa, porque si no voy al infierno y si no, no voy al cielo, no me van a dar la golosina al final. Claro, un sí. ateo no se plantea eso. No, mira, yo soy médico, estoy de voluntario, Médicos Sin Fronteras, yo no creo en el más allá, yo no creo en la vida después de la muerte, pero es que no me hace falta, porque yo mi premio está en un campo de refugiados en Somalia, ayudando, vacunando a niños con polio, y ya estoy viendo a Dios ahí cada día, que salvo una vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. es un planteamiento para mí revolucionario. A mí me cambió la cabeza, me cambió el chip y eso se lo tengo que agradecer a Castaneda. Pero la vida te ha llevado a eso. Tú al principio, cuando tenías 15 años, como yo, me imagino, leíamos a Carlos Castaneda. Claro, Bueno, yo claro. tardé un poquito más. De alguna manera estaba buscando, no sé, otra cosa. En mi caso, por lo menos, era una especie de prolongación de lo que yo leí en los libros de filosofía en la vida real, ¿no? No sé en tu caso. De hecho, bueno, si no recuerdo mal, Castaneda, en el fondo, se reclamaba como una especie de heredero filosófico de Husserl y de la Sí. fenomenología de Husserl. Y supongo que para él la famosa, lo que en Husserl se llama epogé, que es algo así como quitar del mundo todas las interpretaciones que hay alrededor de él, ¿no? Para quedarnos con lo que él llama las cosas mismas. De alguna manera, pues Castaneda intentaba hacer eso con nosotros y con el mundo que nos rodeaba. ¿Qué pasa? Yo no soy tan benévolo como tú, ¿eh? Yo No, vale, creo vale, que vale. claro, yo creo que no hubo ninguna buena. Lo único que quería Castaneda, y es lo que él afirma una y otra vez en las cartas que intercambiaba con Margaret Runyan, él decía, yo lo único que quiero es poner un doctor delante de mi nombre. Poder, Eso es lo que decía al básicamente. Quería principio. poder, poder. Sí, sí. Más, más que poder, yo creo que él Reconocimiento, no, 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 tampoco. respeto, Respeto. respeto, respeto. Tú piensas que él antes de estudiar antropología, se matriculó en psicología Sí, en sí. un colegio de Los Ángeles, tuvo una anécdota muy desagradable con uno de sus profesores de psicología, que en plena clase, delante, tú imagínate lo que es esto, ¿eh? En plena clase, delante del resto de tus compañeros, te suelta, pero vamos a ver, Arana, ¿quién se cree usted que va a ir a la consulta de un psicólogo con su aspecto? Ya. Bajito, o sea, un Torre Bruno en moreno. Hombre, ¿a quién se cree usted que va? Y claro, tú imagínate, para un tío tan narcisista como era Castaneda, eso fue, lo Cruel, destruyó. sí. Luego tuvo Y otra supongo que experiencia. él quiso hacer lo mismo, claro, con el resto de la gente, con la gorda, me imagino, con toda esta gente, claro. De hacer lo Yo, que le hicieron a él. No es una más, disculpa para Castaneda, ¿eh? no, no, por supuesto, pero más que querer hacerlo, yo creo que eso fue inherente al desarrollo de los acontecimientos. O sea, él intenta triunfar, él se ha ido de Estados Unidos, allí ha dejado, su madre había muerto un año antes, deja a su padre, deja a su hermana, deja a su hija, deja a su esposa y va a hacer las Américas. Lo pasa muy mal al principio, tiene que simultanear muchos trabajos. Esto es muy interesante porque luego él le da la vuelta a la tortilla y dice que él tuvo muchos trabajos cuando don Juan le mandó tener muchos trabajos. No, es al revés. Él lo primero que hizo cuando llega a Estados Unidos, como cualquier inmigrante, es buscarse la vida. Pero luego él lo utiliza también en uno de sus relatos. Y le decía a su esposa que él lo único que quería era eso, tener un doctor, porque así lo iban a respetar. Lo consigue con el cuarto libro, con Viaja y Clan, que es Sí. su tesis doctoral, entonces, que además se la regalan, o sea, eso es vergonzoso. O sea, el tío, como vendía tantos libros, la prestigiosa Universidad de UCLA, sin una nota, sin una grabación, sin una pura evidencia de su trabajo Yo, de yo campo, ahí le no te dan un doy, yo doctorado. ahí no te doy la razón. No, no, a ver, yo tengo un doctorado, ¿sabes? Pero creo que es muy sobrevalorado y más a día de hoy. Ya sé, es antropología, hay que presentar las fuentes y toda esa historia. Pero oye, si un trabajo es bonito y Viaje Extraño es una obra maestra, pues sinceramente, si me paso por el forro todas las normas de la academia, pues bienvenida sea. Yo ahí lo tengo Hombre, muy yo, claro. Yo ahí le doy la razón a Castaneda y a UCLA. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que has creado un monstruo, ¿vale? claro, Y yo no sé cómo es era a lo que Castaneda quiero. en la vida privada antes de que se convirtiera en una persona famosa. A lo mejor ya tenía los tics estos de crueldad con la gente alrededor y podías darte cuenta de que podía llegar a hacer todo lo que hizo. No lo sé.
Pero a mí a nivel académico, que haya presentado o no fuentes, pues mira, qué carajo. Ha sido capaz de captar un sistema, de presentarlo de manera de realismo fantástico, ¿no? En plan García Márquez. Y bueno, pues genial. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues yo ahí, ves, ahí ya tenemos un punto de distorsión. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, claro que crear un monstruo es responsabilidad de UCLA haber contribuido a crear ese monstruo y ellos lo saben porque se arrepintieron toda la puta vida. Tú le hablabas después, cuando Pero se sale, arrepintieron porque salió mal el monstruo, porque salió bien. Porque claro, la pregunta es, si Carlos Castaneda hubiera salido bien, porque claro, es bueno, de decir, hecho, tú hubieras seguido con Carlos Castaneda, ¿no? Y mucha gente estaría con Carlos Castaneda. Si Carlos Castaneda, por ejemplo, él decía que mucho del dinero que recaudaba haciendo los seminarios en México de tenseguridad, pues iba para un hospicio, ¿no? Al final era mentira. Es decir, todos sabemos cómo hubiera sido el Carlos Castaneda que nos hubiera gustado que fuera. Pero salió mal, pero podría haber salido bien. La pregunta es, ¿era posible que saliera bien? Porque esa es otra, ¿no? Y me gustaría ya ir acabando la entrevista con esto, porque muchos buscadores tragan con las disonancias cognitivas, tragan con la crueldad, tragan con dejar a la familia, tragan porque piensan que en el fondo detrás de eso hay algo que está bien, una persona que realmente va hacia el bien, que está mintiendo para no que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. La pregunta es, en este sistema, ¿no? En este sistema espiritual que tú conoces muy bien, porque has hecho libros sobre sectas, este de Castaneda, etcétera, etcétera, en este sistema en el que una persona cree en otra persona superior que le puede llevar a la verdad, que tiene un conocimiento directo de una realidad aparte, algo puede salir bien, o tú has conocido un caso donde algo haya salido bien. sí, mira, mi caso ha salido de puta madre. Es No, decir, ha salido muy bien. yo he ¿Cómo? tenido un montón de maestros temporales, pero un maestro temporal, para mí Castaneda fue un maestro. Yo aprendí mucho con Castaneda, ¿A qué? pero he aprendido en el ámbito de la criminología, yo Ah, he vale, aprendido vale. mucho de grandes asesinos. Yo he aprendido mucho del asesino del rol, por ejemplo. He aprendido un huevo. Tuve la oportunidad de conocerlo en prisión. He aprendido mucho de personajes del misterio, aunque lo que aprendiese es lo que no se debe hacer. Pero eso Vale. también es una lección válida. Lo Pero que, tú vas a aprender, pero muy bien, la conclusión a la que llego es que no hay gurús, no muy hay bien. profetas, No hay no hay profetas. mesías, no hay líderes espirituales. No Hay van a salir bien. personas. No van a salir No, bien no, no, nunca. no, no, no. Nunca va a salir bien. No, porque el conocimiento, no sé, la sabiduría, llámale como la verdad, esa cosa, esa entelequia tan ambigua y tan flexible, es tan enorme, es algo que tiene que ser, ¿cómo expreso esto? Objetiva y ecuánime para toda la humanidad con toda la pluralidad que eso implica. O sea, yo cuando Vale. entrevisto a un contactado, entrevisto y me dice, no, sí, pues yo recibí una revelación de los extraterrestres y estaba Jesucristo. Digo, mira, ya no me vales. No me vales porque Jesucristo le llega a un 25%. Si Sí. viene un contactado y me dice, no, yo en la nave vi a Buda, ahí gordito, ahí sentado en el... Nunca venga Mahoma, por cierto. No, No, lo no, digo sí, porque. ahora sí, ha empezado a llegar, ¿eh? ¿En Ahora ya serio? hay... Sí, sí, es flipante. Ya empiezan a publicarse libros sobre los ovnis en el Corán, igual que los hay de los ovnis en la Biblia, y es súper interesante Vale, vale. esa reinterpretación. Los gym. Sí, Los pero mira, Jin, dices una cosa interesante. Sí, 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 es cierto. Y de hecho, quizá ahora te doy la razón a ti. Mira, antes te la quité, ahora te la doy. En el sentido de que la gente de UCLA tuvo que darse cuenta de que en el fondo todo eso iba a salir mal porque estaban creando un Mesías. Un Mesías claro, justificado por pero la claro, academia. mira, Justificado, que es la gran justificación, claro. lo que pasó, Nucla, yo lo tengo clarísimo, justo ese año 1968 se acababan de publicar los primeros estudios clínicos sobre el LSD. Unos años antes se había descubierto el LSD que se vendió como si fuese la panacea, el atajo para llegar a la divinidad. Tú te tomabas ahí una pastillita y ya llegabas a la Kundalini, tenías la experiencia mística, te subía la Kundalini por el tercer ojo, o sea, de puta madre, Sí, hasta que salieron los primeros estudios clínicos y precisamente, no es casualidad, fue en el estado de California, estaba de gobernador Ronald Reagan, que luego sería presidente, donde primero se prohibió. Entonces, claro, a la juventud norteamericana, que ya había encontrado el atajo para llegar a la divinidad, que era comprar una pastillita, que además te la mandaban por correo, es que encima la podías comprar desde tu casa. De repente sí, le sí. dicen, oye, no, 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 cuidado, cuidado, que ya hay gente que se está suicidando con esto, que esto no es la panacea, que esto no es tan fácil. Y en Sí. ese momento aparece un estudiante anónimo de antropología nuclear que te dice, hey, hay otro camino, las plantas de poder, el Ujú. peyote. O sea, apareció, tuvo la suerte.
de aparecer en el momento apropiado, en el lugar oportuno. Esa es la clave del éxito. Y UCLA se dio cuenta de que aquello lo iba a petar, de que iban a vender libros como churros, que es lo que pasó. Sí, Vendieron sí, libros sí, como sí. churros, pero claro, crearon el monstruo. Fabricaron a Frankenstein, le soltaron las cadenas y a ver quién lo para después. Y ya nadie lo Oye, pudo parar. bueno, a lo mejor separó el mismo, en el sentido de que yo creo que al final, bueno, lo primero, tengo que ir acabando, tú ya sabes que me tengo que ir a las 10:15, pero eso Perdón, que, no, no, no te preocupes. podíamos estar horas y Ojalá, horas no, en la me podía fiesta. pasar toda la mañana, de verdad. Oye, vente un día por aquí, un día que pases por Pontevedra, te vienes a mi casa, te invito a comer y hacemos aquí Te un tomo directo y la nos palabra, pasamos ¿eh? hablando todo el día. Sí, sí, por Te tomo la supuesto. palabra. Tienes mi teléfono. Pero mira, que al acabar, en una entrevista de las del final, no sé si a Florinda o a Taisha, decía que ellas ya no eran brujas. Ellas simplemente acechaban. Es decir, acechar, no sé cómo interpretas tú acechar, no, para mí acechar es cambiar de personajes constantemente, ¿no? Y en el fondo, no sé, yo creo que ¿tú crees que Castaneda se acabó dando cuenta de que era un personaje, de que era una farsa todo lo que estaba haciendo, o realmente se creyó la farsa que estaba haciendo? No, no, yo creo que todos sabemos, o sea, todos nos podemos justificar el marido que le pega a su mujer una paliza, oye, pues mira, porque hay que, joder, hay que darle un correctivo de vez en cuando porque está tonteando con el lechero, o a mí me parece que está tonteando con el lechero. El acosador que acosa a su vecina, joder, es que me va provocando, es que fíjate qué falditas me lleva, es que Sí, todos los criminales, en el mundo de la criminología, eso yo he aprendido mucho sobre el mal en el mundo de la criminología. Hasta el terrorista, hasta el asesino en se serie más justifican. sanguinario justifica sus actos. ¿Y la Porque justificación de todos Castaneda queremos cuál sería? La justificación, ¿qué sería? Acecho. Ahora hago de acosador, ahora hago de violador, ahora hago exactamente, acecho. Esa es la exactamente el justificación. acecho, el Pues arte del acecho. explica por favor qué es el arte del acecho, que es la esencia de la brujería, al fin y al cabo. Bueno, no, no, porque él dividía a los guerreros entre acechadores y ensoñadores. Había Ujú. dos tipos. A mí me dieron la etiqueta de acechador. De hecho, a mí me decían, Yo soy yo, ensoñador, yo soy ensoñador. pues yo no soy nada, yo gilipollas, yo Que va, una no, broma, hombre, una broma. no llego ni a eso, pero bueno, a mí me colgaron la etiquetita esa, ¿no? Como he viajado mucho y he hecho muchas burradas por ahí para investigar los ovnis y esas cosas, pues que si meterme, cuando les conté lo del Eres Manuel paracaídas, Carballal acechando a Manuel Carballal. sí, bueno, en fin, no Perdón, una sé. broma. El caso, el caso es que él dividía el mundo de los brujos entre esas dos catalogaciones, los acechadores y los ensoñadores. Los Sí. ensoñadores vendrían a ser como los videntes, los que tenían la capacidad de acceder a esa segunda atención, a informaciones y acontecimientos a los que no se puede acceder por los sentidos convencionales. Que Y es el los estado, acechadores. que es el estado delta de la hipnosis, básicamente, ¿no? O de las regresiones. En el fondo es un estado de imaginación, ¿no? Ni De- siquiera eso, porque es mentira, es que no existe, es que es todo mentira, es que No, no no, no, intenta. no, ya sé que es mentira, pero me refiero que, entre comillas, eso que él llama la segunda atención, ¿no? Es lo que la gente consigue cuando de alguna manera está en un estado de trance inducido. O no es eso la segunda Los sueños, atención. o lo que luego se llamaron los sueños lúcidos, por Sí, sí, ejemplo, sí, eso es la segunda atención. Es la realidad aparte, vamos. Y solo se consigue o a través de plantas o a través de shocks, como haría él, o a través de hipnosis inducida, ¿no? O con los cuentos que hacía, no lo sé. Pero bueno, claro, lo que ocurre es que ni siquiera eso es real, porque yo he tenido la oportunidad de experimentar con plantas de poder en varios países. Tengo una experiencia con el peyote, precisamente en México, que para mí fue muy reveladora, porque cuando tú tomas peyote, yo sé que Castaneda lo tomó, porque la descripción que hace, como yo también lo he tomado, sé que es precisa, sé que es real, que sintió lo mismo, tú tienes la sensación de que abandonas tu cuerpo. claro. Y yo lo tomé, además fue una experiencia físicamente muy dura en un temazcal, en un cenote en México, con unos indígenas, y yo tuve la sensación de que salía de mi cuerpo, de que venía volando, cruzaba volando el Océano Atlántico, además una sensación muy real, real, tremendamente lúcida, de que llegaba a la costa de Portugal, giraba a la izquierda, bordeaba la costa hasta llegar a Galicia, llegaba a mi casa, bueno, todo muy claro. Veía mi casa en Betanzos, en el medio del bosque, desde el aire, con mucha claridad, y yo estaba convencido de que había salido de mi cuerpo. Hasta que llegó Google Maps.
Cuando llegó Google Maps y Street View y tuve la oportunidad de ver mi casa desde arriba, dije, coño, esto no se parece en nada a lo que yo vi en mi vuelo, ¿no? Claro, yo había reconstruido en mi imaginación cómo se vería de ver mi casa en el bosque, pues más o menos con lo que yo sabía dónde estaba mi casa, ¿no? Con Sí. esto quiero decir que yo en ese sentido soy muy crítico. Esa mitología que hay sobre que estas plantas de poder te hacen salir a un plano. No, 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 Pareces, nada. caray, Manuel, pareces del grupo de los escépticos, ¿eh? Una broma, de verdad. Bueno, es que no, no es malo ser del grupo de los Ya lo sé. escépticos. No, no, Lo me que refiero es a malo, ¿sabes este grupo de escépticos que tú incluso, bueno, creo que en tu último libro, que por cierto lo recomiendo, es un libro sobre toda la historia de la parapsicología en España, dices tú que ¿cómo se llaman? pseudo escépticos, el movimiento escéptico del meo. Exactamente, exactamente. A Lo ver, que son como ¿qué la se puede llamar el Inquisición, meo? son como la Total. Inquisición de la Inquisición académica, ¿no? Bueno, más que la Inquisición sería la falange. La Se falange parecía más a académica. la falange, sí, porque cuando en el año 73, por primera vez en la historia, la parapsicología entra en una universidad española, primero en la Autónoma, luego en la Politécnica y en la Autónoma, aparece, claro, año 73, todavía estaba Franco vivo, aparece una horda de ultras del franquismo, muy vinculados a la Iglesia, que a través de la revista Fuerza Nueva llegan a publicar manifiestos contra la parapsicología porque pensaban, literalmente lo dicen así, que a través de la parapsicología se iba a colar su hermana la masonería y el espiritismo en la Ya. universidad. Y cuando llegó la transición, el movimiento escéptico organizado tomó el relevo A mí de no me Falange. gustaría, a mí no me gustaría que nuestra crítica a Carlos Castaneda de alguna manera justifique también lo que hace el movimiento escéptico organizado. Y te digo por qué. Muy bien, acechadores, ensoñadores, bueno, ahora hablo desde el punto de vista de Rudolf Steiner. No sé, creo que hace falta una cierta capacidad de ensueño para poder crear obras artísticas, no, creo que la imaginación es un elemento indispensable para la humanidad, ¿no? Y bueno, pues yo tampoco quiero dar la imagen de que, es decir, yo tengo la sensación de que Carlos Castaneda ha utilizado algunos conceptos que son muy positivos y que él los ha corrompido. Eso es realmente también Claro, lo que me cabrea mucho de Carlos Castaneda, porque, joder, es decir, creo que el ensueño es bueno, creo que el acecho, es decir, la capacidad para salir de nuestra zona de confort, de adaptarnos a nuevas circunstancias, es bueno, pero él lo manipuló todo, lo corrompió todo y yo, la verdad, y hizo mucho daño a mucha gente y yo eso no se lo perdono. total y absolutamente de acuerdo. Pero es muy fácil de entender, vuelvo a insistir, la cronología en el mundo de la investigación policial y criminal. Cuando tú investigas un crimen, lo que tienes que elaborar es la cronología y ahí lo ves todo clarito. Y es lo que yo he intentado con este libro. Por eso es una biografía. Establecer la cronología, cómo fueron ocurriendo las cosas. Oye, ¿y el Cuando tú crimen te cuál das fue? ¿Y cuenta, el crimen cuál fue? Es decir, si el tuvieras que crimen, ponerle un nombre general, ¿no? Al crimen que ha cometido Carlos Castaneda a nivel humano, ¿cuál sería, por favor? Porque ya sabes que tráfico, tráfico de ilusiones. Hay tráfico tráfico de de drogas, hay ilusiones. tráfico de personas, él traficaba con nuestras ilusiones. Para De hecho, conseguir el móvil, el móvil, mantenerse en el poder, mantener el poder. Lo mismo que hace cualquier político. Yo estoy seguro, bueno, de hecho creo que he conocido alguno, de que hay políticos honrados, seguro. Es muy difícil, es más difícil que ver un ovni, encontrar un político honrado, porque la mayoría tiene una explicación. Pero un concejal de un pueblo perdido, de una pedanía de Castilla-La Mancha, que no cobra por su sueldo, o un alcalde que no cobra por su sueldo, no, no hay elementos de corrupción ahí. vale. Pero la corrupción crece proporcionalmente al nivel de poder. Me da igual que sean de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, me da igual. Al final tenemos casos de corrupción en todos lados, pero hay casos de corrupción cuando hay poder, Ya, que ya. es lo que te Y corrompe, las, el vic- y poder la corrompe. víctima, y las víctimas, tenemos Las el víctimas, móvil, tenemos las víctimas somos nosotros, los buscadores, los los que buscadores. compramos tu producto, los que intentábamos encontrar la verdad, fuese donde fuese, y él traficó con esas ilusiones. Pero traficó porque, como te decía, él se vio en una vorágine, después de pasarlo muy mal, hace un primer experimento que fue las enseñanzas de Don Juan, cuando aquello de repente le reporta en una cuenta bancaria que tenía $20, de repente hay 20 millones, hostia, hostia, eso es muy tentador. Y viene Michael Corda y dice, oye, pues vas a tener otros 20 si me escribes un segundo libro. Pues te hago un segundo, y te hago un tercero, y te hago un cuarto, un quinto, hasta 14.
Pues sí, 14. la Con corrupción lo cual, la corrupción estaba claro, vendida, sí, sí, con lo estaba hecha. cual, a medida que pasaban los años, él Sí, tenía que encontrar nuevos elementos que añadir a su relato. Y es por eso que él buscaba en el chamanismo, en las religiones orientales, cualquier cosa que le valiese. Oye, que Lord San Rampa habla del tercer ojo, pues a toma por saco, yo lo meto dentro, pero en vez del tercer ojo es el tercer anillo de el poder. tercer anillo de poder, Sí, sí. claro, O en que de en repente la Wall de tres sale, puntas. En la o Wall sea, de tres fíjate, puntas. fíjate que es flipante, cuando llega el fenómeno ovni y llega Michael Ive y tal, pues el tío también lo absorbe, es que era Sí, el volador, magnífico, los voladores los y los seres voladores, inorgánicos. exactamente, y lo mete dentro y todo vale, todo, es una batidora, es un gazpacho en el que vas Sí. metiendo distintos Yo no sé ingredientes qué son porque para hay ti los seres inorgánicos y los voladores. Bueno, para mí los seres inorgánicos son como estos. No sé, a ver, tú has estado también en el mundo del vudú, jova, me tengo que ir dentro de poco, pero eso, me dan ganas de invitarte para otro episodio, ¿eh? Pero, pero eso, que tú has estado en el vudú, ¿no? Los seres inorgánicos que son como espíritus, presencias inmateriales, conciencias dentro del No, folclore. los seres inorgánicos es un invento de Castaneda, esto lo inventó él. Sí, sí, pero lo recoge ¿en qué se Sí, inspira? en que cuando ya descubrimos que no hay naves extraterrestres detrás del fenómeno ovni, que no hay, que Sí, eso es una cosa que era muy lógica en los años 50 y 60 cuando surge el fenómeno ovni y al mismo tiempo que empieza la carrera espacial, cuando ya Yuri Gagarin sale al espacio, entonces la gente pensaba con cierto criterio, a ver, si nosotros ya hemos empezado a explorar el universo, a lo mejor hay otras humanidades en otros planetas que son las que están detrás de los platillos volantes que se están viendo ahora. Porque al sí. principio, entre 1947 y 1950, nadie relacionaba los extraterrestres con los platillos volantes. Es flipante. Eso vino después. Pero cuando ya nos dimos cuenta de que no era coherente la hipótesis extraterrestre con el fenómeno ovni, aunque algunos nostálgicos todavía lo intenten mantener ahora, los investigadores, no hay un investigador del fenómeno ovni que crea que hay naves extraterrestres. Es un tema mucho más complejo y además tiene que ver con la conciencia y con el chamanismo y se están haciendo, hay ideas muy interesantes ahora. Entonces aparece el tema ultradimensional. A tomar por Sí. saco. No vienen de otro planeta, vienen de otras dimensiones y pueden tomar cuerpo en la nuestra. De Ujú. ahí viene esa idea de los seres inorgánicos que no tienen organismo, que no tienen cuerpo físico, pero son entidades pensantes que pueden corporizarse en nuestro planeta y además incluso pueden quedarse aquí. Y Como el entienden explorador azul y el cosas. explorador naranja, sí. Exactamente, Pero que en una teoría eran cociña. sus hijas, que en teoría eran sus hijas, que es escandaloso. Sí, O sí, sea, el pero tío tú. decía que eran sus hijas, pero eran sus amantes. O Sí, sea, por ya es supuesto. el colmo, ¿no? Del poder absoluto para hacer lo que te dé la gana. Sí. Y una Y cocina. además, Tú conociste al explorador azul, a Nuri Alexander, ¿no? no, Ah, no Nuri la viste no físicamente. vino a España, no. Es que yo me intento meter en, a ver, tú que eres criminólogo, ¿no? Hay un punto en el que te tienes que meter en la mente del criminal. Y claro, no sé, me pregunto, ¿no? ¿Por qué ella sí y la otra la mujer nahual? Es decir, me pregunto qué vería en ellas para decir eso, ¿no? Y digo yo, no sé, a lo mejor cuando Castaneda veía a dos personas, un poco, dicen que Nuri Alexander, que el explorador azul, es una persona muy extraña, ¿no? Como ida, no sé. Mira, es terrible, es terrible. Sí, cuéntanos. ¿Qué veía él? Él detectaba vulnerabilidades. Él tenía una Ay, habilidad tremenda para detectar la vulnerabilidad y la aprovechaba. Y la aprovechaba, pero como cualquier otro gurú. vale, Porque vale, vale, además, vale. y esta es la clave para entenderlo, Oye, es la que quizás a oferta. lo mejor ser un buscador es ya una vulnerabilidad. Ya Claro que estamos es una bien. vulnerabilidad, claro que es una vulnerabilidad. Mira, Pepe Rodríguez tiene una frase maravillosa que a mí me parece extraordinaria. Pepe Rodríguez para mí es el Sí. mayor experto en el tema de las sectas en España. Y yo recuerdo que un día en un curso que estábamos dando para 200 policías en la Academia Gallega de Seguridades, en Santiago Ujú. de Compostela precisamente, soltó una frase, de estas frases que te pegan una hostia tremenda, dijo, no se equivoquen, señores agentes de la ley, la gente que cae en las sectas no son idiotas, no son No, pringados, no no. son pobres, son lo mejor de la sociedad. Qué triste, Solo lo mejor de la sociedad qué triste. cae en una secta porque son las personas que tienen inquietudes sociales, que tienen inquietudes espirituales, que buscan un psicópata, un egoísta, un megalómano, nunca va a caer en una secta, pues no busca nada. Fíjate qué terrible, ¿no? Es lo que has dicho, es nuestra vulnerabilidad. Y como la oferta era tan grande y Castaneda daba una conferencia y tenía 150 candidatas con sus pequeños shorts y sus grandes escotes allí delante,
pillaba a la más vulnerable. Caray, Exactamente igual caray. que Steven Manrique hizo con Patricia Aguilar. Al mismo tiempo que chateaba con Patricia Aguilar, chateaba con 550. Claro. Patricia mordió el anzuelo, pues Patricia se viene para Perú. Y si Vale, vale. otras no lo muerdan, da igual, ya vendrán más. Si es que tengo ahí una lista de espera. Vale, Esa es la vale. clave de cómo funciona este tema. Pues mira, Manuel, que tengo que acabar, pero te tengo que pedir que me des, por favor, otra entrevista, no de Carlos Castaneda, y te digo por qué, porque hay una entrevista que tenemos sobre las brujas, ¿no? Y Uh, una persona un oyente de este canal, pues me dijo que, por favor, que te entrevistase para hablar acerca de las meigas gallegas, mujeres sabias. Y ahora sí que quiero hacerlo, no solo porque esta persona lo dice, sino porque, no sé, quizás a lo mejor en tu trabajo de campo, ¿no? En un pueblo perdido o en otro sitio, como hizo Jacobo Greenberger en su tiempo en México, tú has conocido algo que a los buscadores, después de este baño de agua fría, de este jarro de agua fría que nos ha llegado con Carlos Castaneda, pues le puedan hacer recuperar una manera de buscar más sana, que no los ponga en un estado de tanta vulnerabilidad, pero que al mismo tiempo les deje ver que hay algo. No sé, has elegido entre todas las profesiones, pues esta, la del misterio, ¿no? Y eso es porque tú tienes esa curiosidad, que te da vida. Pues eso, me gustaría entrevistarte acerca de las megas porque, bueno, es un mundo que tú conoces y que a lo mejor nos hace ver que no todo es Carlos Castaneda en este mundo. no, no, por supuesto. Además, yo he tenido la inmensa fortuna de conocer personalmente a las últimas meigas, Sí, ya mujeres no quedan tampoco, extraordinarias. ya no quedan. Queda un par de coletas, pero eran linajes femeninos que se pasaban de madres a hijas, y te lo resumo en una frase que me dijo doña Florinda, la sabia una meiga de ahí, de la provincia de Pontevedra, además. No será de Eh, Xunqueiras, ¿no? no, no, no. Ah, vale, vale. Es que Ella aquí, tenía es que hijas. cerca de donde yo vivo hay un bar que se llamaba el Bar de Florinda. Nada, nada más eso. Ella había aprendido de su madre, como su madre de su abuela, etcétera, y ella tenía Sí. hijas. Entonces, cuando yo le pregunto, bueno, entonces sus hijas van a heredar sus conocimientos, ¿no? De la savia. Me decía, mis hijas están todo el día con el YouTube, con el Internet y no quieren saber nada de plantas. No, no, eso un oficio que está condenado a desaparecer porque tenía sentido en su momento cuando no existía la seguridad social, no existían hospitales, no existía la psicoterapia, ellas eran las psicólogas, ellas eran las médicos, ellas eran las veterinarias, ellas eran las que daban consuelo a su comunidad, pero esto en estos tiempos digitales me temo que está condenado a desaparecer. Ya, ya, ya. Pues entonces, Ahora las hijas de las meigas quieren ser TikTokers, no, no quieren ser meigas. pues me parece una pena, porque oye, entre las megas y las brujas wicanas o las brujas de Carlos Castaneda, yo casi me quedo con las megas. Oye, no me has contestado cómo eran en el día a día las brujas. Es decir, No, no, no. se abalanzaban a por las magdalenas, te ofrecían ante las magdalenas. No, no, no. Vinieron cuando a mí me dicen que me han señalado la Valquiria, que lo ha consultado con el Nahual y que el Nahual ha dicho este es el que tiene que entrar. Hmm, Claro, me dicen que tengo que aprender los pases mágicos, lo que ahora se llama la tensibilidad, porque yo la sí, conocí todavía se llamaba los pases mágicos. sí. Pero que además, en lugar de ir yo a Madrid desde La Coruña para aprender con el pequeño grupo, un pequeño grupo de media docena de elegidos, los pases mágicos, me dicen que van a venir ellas, Susana y Concha, a mi casa a enseñarme la disciplina de los pases Susana y mágicos. Concha, no Florinda y Susana y Taisha, Concha, no, entonces. no, 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 Pensaba que eran las brujas, brujas, joder. no, porque Florinda y Taisha se fueron a Estados Unidos con él, o sea, eran Vale, sus... vale, vale. Yo pensaba que eran Florinda y Taisha. Bueno, hombre, Bueno, pues claro que sí. A ver, Susana y Concha, pues claro, lo que claro, cuentas de Concha era un corazón, esta mujer. Vale, vale, sí, vale. y siempre me cedía antes las magdalenas. Por supuesto que sí. Oye, pues un recuerdo muy grande para Concha. Joder, es que me tengo que ir ahora. Me da pena cerrarlo hasta así, pero nos vemos para las megas, Manuel. Fenomenal, me parece un Sí. tema maravilloso. Y además tenemos que hacer patria y reivindicar a nuestras brujas autóctonas, que son las mejores además, las meigas. Oye, Que a ver las ailas. a ver las ailas. Oye, no sé, a ver, ha sido todo esto un poco desatino descontrolado, esta entrevista. No controlado, desatino descontrolado. Pero no sé, ¿tú crees que esto habrá ayudado a algún buscador a pensárselo dos veces o a... Ojalá, ojalá haya servido de algo. A ver, que nos hemos tirado aquí un par de horas de nuestra vida para intentar aportar algo. Espero que a alguien le sirva. Bueno, yo por lo menos me lo he pasado muy bien.
y tengo muchas ganas de conocerte y de que me invites a comer y de Pues conocer oye, más de la tienes mi filosofía. teléfono. Para la próxima entrevista, pues ya dejamos la fecha y la hora y el día. Mi mujer estará encantada para que le cuentes todo lo que tú sabes de los ovnis. Ah, pues bueno, entonces vamos a necesitar unas cuantas horas, porque alguna cosita, Oye, yo vivo aquí al lado de la montaña, te lo vas a pasar pipa, ¿eh? qué bueno. Bueno, yo vivo en medio del bosque, entre el bosque y la También. montaña, sí, sí, yo vivo en medio y medio del bosque, Bueno, pues donde oye. mejor se vive, donde mejor se vive. Oye, Manuel, un abrazo muy grande, ¿eh? Un Y abrazo inmenso y mil gracias por este buen rato. a ti. Ya sabes, el buscador y lo buscado son lo mismo. Un abrazo. Un abrazote, hasta siempre y Hasta gracias. siempre, gracias.